En esta noche vamos a continuar con el estudio que tenemos. Vamos a hablar acerca de los diezmos. Esta sería la primera parte de ese tema, porque creo que vamos a traer una segunda parte, pero siempre dentro del mismo contexto del nuevo pacto. El filtro de la cruz, básicamente lo que vamos a ver es el antes y el después. Si el diezmo aplica para este pacto, ¿qué es lo que aplica para el nuevo pacto, para el pacto de la gracia, para esta dispensación nueva, ¿verdad?, que tenemos? Diezmos o ofrendas. Ese es el tema de hoy. Diezmos o ofrendas. Las personas que no nos visitan todos los miércoles pueden tomar en consideración lo que voy a explicar hoy. No tienen que estar de acuerdo, pero te invito a que lo consideres. La pregunta sería entonces, ¿debemos dar diezmos estando en la gracia? Escribe eso en tus notas, por favor. La pregunta sería, ¿debemos dar diezmos estando en el pacto de la gracia? Aquí, como todos saben, tomamos muchas notas o calienta ahí el bracito, la muñeca. Los diferentes temas que trajimos los últimos miércoles fueron el nombre de Dios, ¿verdad? Entendimos que Jehová no es el nombre de Dios. Entendimos también que en el nuevo pacto encontramos curioso y particular que el apóstol Pablo en ninguna de sus epístolas menciona la palabra Jehová. También encontramos curioso, particular e importante que la palabra aleluya no aparece en el nuevo pacto, ¿verdad? Eso lo estudiamos. La palabra diezmo aparece solamente 3 veces en el libro de Hebreos, que se considera que existe la posibilidad de que el apóstol Pablo lo escribió, pero solamente aparece 3 veces ahí cuando el apóstol Pablo está dando el ejemplo del sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec en comparación con el sacerdocio de Jesucristo, que es inmutable y eterno. En Romanos, Corintios, Colosenses, Tesalonicenses, Efesios, Filipenses, Gálatas, la palabra diezmo no aparece en ningún lado. Por lo tanto, la respuesta a si debemos dar diezmos estando en la gracia es no. El diezmo no es obligatorio, ni siquiera mencionado por el apóstol Pablo, quien nosotros entendemos que es el perito arquitecto, ¿verdad?, de la doctrina para la iglesia. Y voy a leer muchas notas que tengo acá. La Biblia enseña 2 maneras de dar en toda la Escritura. Dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, tienes que pagar tus impuestos, tus taxes, porque el gobierno administra ese dinero para las necesidades del pueblo. Y la segunda manera de dar es a Dios, y esta es siempre voluntaria. Ahora, en la primera manera de dar al gobierno, siempre obligatorio, viniese siendo el diezmo, y a Dios las ofrendas. Lo que sucede es de que cuando nosotros mencionamos dar al gobierno, incluye el gobierno que Dios había establecido para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento vivía bajo una teocracia. Entonces aplica que era darle al gobierno, cuando el pueblo de Israel traía sus diezmos, que era el 10%, lo que poseían y ganaban, porque no solamente era lo que ganaban, sino también sus posesiones. Ellos estaban dándole al gobierno regido por el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico establecido según la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Por lo tanto, el pueblo de Israel se regía por esa teocracia. No era una ley humana, sino que era la ley de ¿quién? De Dios. Teo viene siendo Dios, ¿verdad?
Dios. Ahora, el problema de los diezmos surge cuando se malentiende la naturaleza de los diezmos en el Antiguo Testamento. Los diezmos no eran principalmente un regalo a Dios, sino más bien taxes para financiar el presupuesto nacional de la nación de Israel. El sacerdocio levítico cogía ese dinero, cogía esas fuentes para mantener a quienes, a los pobres, a los necesitados, a la nación de Israel, para levantar esa nación como tal, como nación. Construcción, comida, alimento, era un presupuesto. Y Dios estableció eso bajo la teocracia que Él mismo estableció para el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel estaba en la obligación, como nosotros estamos hoy en día, en la obligación de pagar nuestros taxes al IRS. El pueblo de Israel tenía que hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y eso era bajo la ley. ¿Nosotros estamos bajo la ley hoy en día? No. No puede aplicar a la iglesia entonces. Ahora, tú puedes, si te dispones en tu corazón, decir, yo voy a dar un 10%. Viene siendo un diezmo, ¿sí o no? Porque es un 10% de lo que tú has ganado. Pero puede ser un 15, puede ser un 5, como no tengas posibilidades y das muy poquito, de acuerdo a lo que está en tu corazón. Y en la parte 2 de este estudio vamos a entender la ventaja de lo que es sembrar, porque de la manera que uno siembra, de una manera también igual va a cosechar, ¿verdad? Y se aplica ese principio en el nuevo pacto. Pero cuando tú escuchas a alguien que te haga sentir mal o te transmita condenación, doctrinalmente hablando, a la iglesia porque tú no diezmas, es un error doctrinal. No está en la Biblia. No está una enseñanza de los diezmos del Nuevo Testamento. Dice, por la razón de que Israel era una teocracia, los sacerdotes levíticos actuaban como un gobierno civil. Vamos a ir a Levíticos 27:30. Bueno, una cosa es importante aclarar, que Dios ama al dador alegre. O sea que si hasta el día de hoy, por alguna razón u otra, tú has siempre diezmado, pues no te sientas mal por eso. ¿Lo tenemos? 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová, o al Señor, ¿verdad? Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a el Señor. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto como el que se dio en cambio serán cosas consagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová ¿a quién? ¿Para quiénes? ¿En el monte de dónde? Fue bastante tiempo atrás, ¿verdad? Hace mucho tiempo atrás. ¿Y lo hizo para quién? A través de Moisés. Estamos hablando de la ley. Fue para los hijos del pueblo de Israel en el monte de Sinaí. Vamos a ir a Nehemías 10:35. Ahora repetimos, los diezmos fueron dados al pueblo de Israel y están bajo la ley. Eran parte de la ley de Dios al pueblo de Israel bajo una teocracia. Una teocracia existe cuando hay leyes que rigen ese país, ese pueblo, esa nación, diría mejor. Dice el versículo 35, y cada año traeríamos a la casa del Señor las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Bastante. Estamos hablando un mandamiento, una nación. Imagínate cada año esta nación trayendo todos estos diezmos al sacerdocio levítico.
Estamos hablando de toneladas de comida, alimentos, frutas, animales, porque tenían que mantener y organizar y hacer un presupuesto para la nación de Israel. Dice: las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito, ¿a dónde? En la ley. En la ley. Y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios. ¿A quiénes? A los sacerdotes. Acá. ¿Hay sacerdotes hoy en día? ¿No hay? Entonces no hay a quien traerle el diezmo como lo mandaba la ley. Al final del 36 dice: a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios. ¿Qué eran las cámaras? Eran unas dispensas, unos warehouse, unos lugares inmensos donde metían todo ese alimento. Dice: de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los ¿quiénes? Los levitas. Y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Una teocracia. Y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo. Y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Estamos hablando de algo muy organizado, ¿sí o no? Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y ahí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. Esas son instrucciones específicas, mandamientos específicos bajo la ley. Eso lo repartían dentro del pueblo de Israel para que no hubiese necesidad en el pueblo, todas esas cosas, correcto. Entonces, estos diezmos es un precursor a lo que son los income tax hoy en día. Eran 10%. El gobierno teocrático de Dios decía: el impuesto para todo el mundo aquí es el 10%. ¿Quién era el IRS en aquel entonces? El sacerdocio levítico. Ellos recibían ese 10% y lo administraban para el beneficio del pueblo de Israel, porque Dios lo mandaba de esa manera. Dice: también los diezmos anuales requeridos por Dios eran para financiar un festival nacional, y eso lo encontramos en Deuteronomio 14, 22 al 29. Deuteronomio 14, 22 al 29. Ok, dice Deuteronomio 14, 22. Indefectiblemente diezmarás. ¿Verdad? No había opción. No había chance de no hacerlo. Yo te pregunto, hoy en día nosotros tenemos chance de no pagar impuestos. ¿No? ¿Tienes que pagar? Obligatorio. ¿Sí o no? Igual era con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos el pueblo de Israel como la iglesia, algo en lugares regados. No, el pueblo era una nación y necesitaba una organización, y esa organización la impuso Dios bajo su ley. Era una nación como cualquier otra nación, y tenía leyes y tenía estatutos y tenía muchas cosas por las cuales el pueblo de Israel se tenía que regir. Dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. Estamos hablando de un evento, porque manadas, ganados, primicias, aceite, vino. Y si el camino fuere tan largo, mira, que no puedas llevarlo, porque llevas tantas cosas, por estar lejos de ti el lugar que Jehová
tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando el Señor tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que el Señor tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier otra cosa que tú deseares, y comerás ahí delante del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones. Había sacerdotes en las poblaciones que recibían el diezmo. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo, al fin de que cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieron. Ese era el propósito, claro, para beneficiar al pueblo, para beneficiar al extranjero que vivía dentro de las puertas y dentro de la ciudad o la nación del pueblo de Israel. Eso eran impuestos. Dice, un festival nacional de la nación de Israel hacia Dios. Otros taxes menores también eran impuestos al pueblo por la ley de Dios. Por lo tanto, el total requerido de los israelitas era más del 10%, sino por encima del 20%. Todo ese dinero era usado para operar la nación de Israel. Dice, toda ofrenda fuera de lo requerido para operar la nación era puramente voluntario. Éxodos 25:2. Y date cuenta que estamos en el antiguo pacto, porque no podemos ir al nuevo, porque no hay nada de eso. Éxodo 25:2. Sería Génesis, Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Mira la diferencia entre la ofrenda. Dice, el Señor habló a Moisés diciendo, ¿a quién habló? A Moisés. Di a los hijos de Israel, no dice la iglesia, que tomen, bueno, la iglesia no existía en ese entonces, que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diera de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. La ofrenda era algo voluntario, era algo que las personas lo hacían de su corazón. Ve conmigo por favor a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 29, por favor. ¿Qué dice? Y se alegró el pueblo por haber contribuido como voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron al Señor voluntariamente. Muy diferente a lo que hemos estado leyendo, que dicen que tienes que hacerlo por la ley, diezmarás, que no hay opción, tienes que dar el diezmo de todo lo que tengas, de todo lo que tenga. Cada persona, dice aquí, dio de acuerdo a lo que estaba en su corazón, no de acuerdo a un porcentaje específico. Ahora, los creyentes del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto nunca se les requiere o se les manda a diezmar. El apóstol Pablo no da ningún tipo de instrucción, cero, en cuanto al diezmo se refiere. Sí a las ofrendas, pero no al diezmo. Vamos a ir a Mateo 22:15. Ya vamos trasladándonos un poquitito. Todavía no había muerto el testatario. 22. Lo que sí tenemos que entender es que para la iglesia lo que sí es requerido es pagar los impuestos del gobierno. Eso no es muy buena noticia que digamos, pero toca, ¿no? Porque el IRS no perdona, ¿viste? Chacho. Pero necesitamos esos impuestos para que las calles estén buenas, para que progrese la nación. Dice Mateo 22:15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra al Señor. Dice, le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Cuentistas eran, ¿verdad? Eso era como para ablandarlo y cogerlo fuera de base al creador del cielo y de la tierra.
y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues qué te parece. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Esta es una pregunta muy importante para nosotros. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Perfecto. Porque no había la intención, no era la correcta de ellos. Pero sin embargo Dios contesta la pregunta. Dice: mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Entonces eso quiere decir que nosotros, la iglesia, tenemos la obligación de pagar los impuestos al gobierno. Vamos a ir a Romanos, porque pudiéramos decir: ok, Mateo todavía es del antiguo pacto, ¿correcto? Porque Jesucristo no había muerto todavía, no había establecido todavía el nuevo pacto. Porque el testatario, el que iba a dejar la heredad, la herencia a nosotros, todavía estaba vivo. Una vez Él muere y resucita, Él le revela al apóstol Pablo nuestra herencia, la gracia, el nuevo pacto, etcétera. Pero nosotros podemos ir también a Romanos 13:1 y nos vamos a dar cuenta de ese mandamiento o de esa instrucción. Muchas de las cosas que Jesucristo dijo, acuérdate que el propósito del Señor fue específicamente venir a morir por nosotros y dar testimonio de que Él era Dios manifestado en carne. Pero el nuevo pacto no podía estar siendo establecido en ese momento porque Él estaba viviendo bajo la ley. Y Él estaba haciendo precisamente eso, cumpliendo la ley. Claro. Ahora, una persona, vamos a suponer como por ejemplo, yo tengo un testamento. Ese abogado que yo tengo escogido para que abra ese testamento a mis herederos, no lo puede abrir hasta el día en que yo muera. Eso fue lo mismo con el Señor. El Señor muere y, por decirlo así, ese abogado que Él escoge es el apóstol Pablo, y a él le revela al apóstol Pablo la herencia para nosotros, sus hijos. Y entonces, de esa manera es que nosotros recibimos el nuevo pacto. Pero mientras Él está vivo, no hay remisión de pecados porque esa sangre no había sido derramada todavía. Aunque Él podía y tenía la potestad de perdonar pecados porque ese cordero ya había sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Romanos 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Eso es lo que dicen hoy en día: yo prefiero dormir tranquilo, ¿sí? Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Tú ves la diferencia en las palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Él nunca te habla con condenación, Él te habla con un consejo. Él no te condena aquí. Mira, tu conciencia, en otras palabras, ¿para qué vas a andar con esa acusación en tu conciencia como hijo de Dios? En otras palabras, haz lo bueno, para que tu conciencia y el Espíritu Santo no te esté redarguyendo, ¿verdad? Constantemente, correcto. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En ese momento él pudiera decir los diezmos, pero sin embargo no lo dijo. Él mencionó todo menos los diezmos. Dice que lo único que es requerido de la iglesia es pagar los impuestos al gobierno. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, pagamos no un 10%,
sino entre un 20 a un 30% de tus taxes anuales. Cada vez que tú vas donde el contador y le dices que ganaste 30, 40 mil dólares, 20 mil dólares, 10 mil dólares, tienes que pagar entre un 20 y un 30%. ¿Es opcional? No es opcional. No es opcional. Y eso es similar a la teocracia bajo la cual vivía el pueblo de Israel. Ahora, los parámetros para dar a Dios y a su obra la encontramos en 2 Corintios 9. Y vamos a terminar porque sé que tenemos comidita por ahí. Mira, tú sabes que vamos a leer desde el versículo 1, 9:1. Porque si una cosa tenía el apóstol Pablo, es que él trataba por todas las maneras posibles de no ponerle tropiezo al evangelio, que no tomara a la gente o sus opositores o sus enemigos o los judaizantes, por ejemplo. Él no daba ningún motivo por el cual él fuese criticado y su mensaje no tuviese el efecto necesario para la edificación de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Entonces él, aún como apóstol, teniendo el derecho de las ofrendas, muchas veces él prefería no recibir las ofrendas, y era muy delicado en ese sentido, y él prefería que alguien administrara eso y que eso se preparara de antemano en las iglesias que él iba a visitar. Mira, vamos a leer aquí el versículo 1. Dice: cuanto a la administración, ¿qué es la administración? Es la ofrenda para los santos. Es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad. No es obligado, mi hermano, mira. Y esa es la iglesia en excelencia, ¿verdad? La iglesia madura, donde él no tiene que preocuparse, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, pues he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, cosa que les tuviera que estar recogiendo la ofrenda en ese momento, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primeramente a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. No está hablando de un porcentaje, no está hablando de una obligación, no está hablando de nada de eso. Vamos a leer el versículo 5 otra vez. Dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad, mira lo que sigue después, mi hermano, y no como de exigencia nuestra. Esa es la contribución, la ofrenda en el nuevo pacto, en la gracia. Esa es la manera que se trata a la iglesia de Cristo Jesús. Porque no somos el pueblo de Israel, somos su iglesia comprada con sangre. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Qué es lo que se predica hoy en día? Mi hermano, si tú siembras esa casa que tú querías, Dios te la va a dar. Ese carro que tú querías, Dios te la va a dar. Mira, esa enfermedad que tú tienes, haz un pacto con Dios. Tú lo ves en enlace. En enlace hay businesseros, hay negociantes. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Vamos a pactar con Dios. Vamos a hacer un pacto con el Señor. Vas a dar $20, $50 mensuales, y yo te garantizo y te profetizo, porque les encanta la palabra profetizar. Te profetizo que tú vas a prosperar. Si tienes un dolor de espalda, una enfermedad, eso se te va a quitar. Pero ¿es de acuerdo al Evangelio eso? No, no es de acuerdo al Evangelio. Porque fíjate, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Tú no das porque Dios te va a devolver. Nosotros entendemos que Dios bendice al dador alegre, pero nuestro corazón no está en eso.
Vamos más allá de eso. Porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué cosa? Toda gracia. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ese es un balance. ¿Tú sabes qué es lo que es eso? Eso es llevar el rebaño de una manera correcta. Eso es pastorear al rebaño. Eso es enseñarle, cuidarle, enseñarte principios bíblicos, pero no para que nos volvamos como que si Dios no tiene voluntad, cosa de que nosotros toquemos los botones necesarios y automáticamente Dios va a hacer lo que nosotros queramos. Dios es soberano. ¿Te acuerdas la canción que pusimos el miércoles pasado? Dios hace lo que Él quiere. Es más, si Él sabe que bendecirte y prosperarte económicamente por una inmadurez que tú tengas en tu carne, una debilidad que tú tengas en tu carne, Él sabe que tú te vas a perder, no te va a nada. Ni siéntate a esperar la prosperidad porque no te va a llegar. ¿Por qué? Porque Dios ama a sus hijos. Es más, Dios disciplina a sus hijos. Y Dios no les da, como nosotros, como padres, no le damos todo lo que nuestros hijos piden. Porque ellos muchas veces no saben pedir. No saben pedir. Vamos a ir a 1 Corintios 9, por favor. Ahora, si un pastor me escucha, va a decir, este hombre está loco predicando. No sabe, nunca va a crecer su ministerio si predica eso. Pero es que el ministerio de nosotros no depende del hombre. Eso depende de Dios. Eso depende de Dios. Nosotros no tenemos, yo no tengo preocupación en ese sentido, hermano. Mientras yo tenga ese website y esa radio, y que yo vea que todos los días constantemente visitan personas que escuchan la palabra, yo te mencioné la otra vez, nosotros cumplimos los dos propósitos. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si una persona entra ahí y escucha el mensaje, ya nosotros cumplimos ese propósito. Porque como yo no tengo nada especial para tocarte ni imponer las manos en nadie, entonces lo que yo necesito es que tú escuches el mensaje. Y ese mensaje va a dar fruto. Y ese fruto va a ser de acuerdo a como Dios dé el crecimiento. O sea que la soberanía es del Señor. Ahora fíjate, los derechos de un apóstol. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, Pedro. Y no solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, fíjate lo que el apóstol Pablo dice. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero, ¿qué dice después? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Jesucristo. lo hacían Voluntariamente. ¿Cuántos pastores hoy en día pudieran decir eso? ¿Cuántos de nosotros deberíamos de guardar lo que hablamos? Especialmente aquí, dentro de un servicio, dentro de un púlpito, dentro de una iglesia o edificando a la iglesia, para no poner tropiezo al Evangelio. Lo que muchas veces la avaricia, ¿verdad? Y la codicia puede más que el amor a la palabra. Dice el 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio
que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Mira lo que dice el apóstol Pablo, mi hermano. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿De qué está hablando ahí? Que lo que le pudieran dar a él no se compara con los galardones que Dios le va a dar a él por ser fiel al Evangelio de la gracia. Y ese tiene y debe de ser el mismo sentir de todos los que estamos aquí y de los que nos escuchan. Que evitemos que la parte material nos captive el corazón. No podemos permitir eso. Por sobre todas las cosas, la oportunidad de que alguien nos preste su oído para nosotros poderles dar el mensaje de la gracia, para que esa persona, sin ningún obstáculo entre el medio, sin exigencias, sin leyes, sin mandamientos, sin esto, sin lo otro, pueda tener su tiempo y su proceso para crecer dentro del cuerpo de Cristo. Esa es la realidad. Pero el punto es de que el apóstol Pablo prefirió no tener o no tomar derecho como apóstol de eso, porque él está diciendo, y no soy yo apóstol, no soy libre. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que él estaba viviendo un conflicto con la iglesia en Corintios, y el conflicto era de que los falsos apóstoles les estaban diciendo a las iglesias que él fundaba que él no era un apóstol. No, al apóstol Pablo, no, eso no es un apóstol. Y entonces ellos llegaban con cartas de recomendaciones. ¿Cuáles cartas de recomendaciones? De la sinagoga. Llegaban sacerdotes convertidos, se les llama judaizantes, que creían en Jesucristo, pero querían que tú guardaras la ley de Moisés. Entonces el apóstol Pablo los reprende muy duro en Gálatas. Entonces esta gente iban con cartas de recomendación de las sinagogas y se las presentaban a las iglesias y les decían, mira, nosotros sí somos gente preparada, nosotros sí sabemos lo que estamos hablando. Pero el apóstol Pablo decía, mira, las cartas mías son ustedes, porque él no usaba credenciales. Pero lo que pasa es que el apóstol Pablo sí conocía la ley y conocía exactamente cómo funcionaba eso. Pero sin embargo, él prefiere renunciar a ese derecho como apóstol. El corazón del apóstol Pablo era que el propósito de él es que su mensaje llegara sin obstáculo ninguno. Porque si hay una iglesia que entiende lo que es la ofrenda y que es importante dar, porque hay gastos, hay cosas en un lugar, es lógico, en sentido, algo hay que pagar. Creo que el apóstol Pablo prefería que esa iglesia llegara a una madurez, pero mientras llegaba a esa madurez, él prefería no tomar uso de ese derecho, correcto, por amor al evangelio y por amor a la iglesia. Gálatas 6:5, no, 6:6, perdón, Gálatas 6:6. Gálatas está después de Corintios y antes de Efesios. Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, ¿qué dice? Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Eso está claro, ¿verdad? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que te beneficia con la palabra puede recibir algo bueno de parte del que es enseñado. 1 Timoteo 5:17. 5:17. Y aquí vamos a contestar la pregunta de nuestra hermanita María. Dice, los ancianos que gobiernen ¿cómo? Bien. Sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a concluir de esto? Que Dios quiere que los que predican y enseñan, sin comprometer el evangelio, sean tenidos en honra. ¿Sí o no? Eso es lo que dice acá. ¿Por qué? Porque están haciendo ¿qué? Están edificando a su cuerpo, están edificando a su iglesia. Dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozar al buey que tría, y digno es el obrero de su salario. No hay nada malo en eso.
Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. En otras palabras, mire, es justo dar y ofrendar a los que ministran en la iglesia. Ofrenda a los santos necesitados también en la iglesia. Como iglesia se puede recoger ofrendas, y lo hacía el apóstol Pablo, para llevar a los necesitados de ciertas iglesias. Entonces vamos a llegar a ciertas conclusiones en esta noche. No es obligado, solo tenemos que entender. Lo que se da hoy en día son ofrendas del corazón. No por una ley, no por un mandamiento que te esté exigiendo hacerlo. No por condenación, no por necesidad, no por hambre. Entendiendo también que la ley de la siembra y la cosecha aplica. El asunto está en que tiene que ser sin manipular a nadie. No hay que manipular a nadie para eso. Hay que educar a la iglesia. Y no inventarte razones por las cuales tú vas a dar. Por ejemplo, si das, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar el carro, Dios te va a dar la casa, Dios te va a sanar. No. Si no das, él es ladrón. ¿Robará el hombre a Dios? Como dice Malaquías. Ahora, vamos a establecer estos 5 puntos. No es obligado. Las ofrendas son del corazón. Sabemos que sembramos y cosechamos como sembramos. Y sabemos que es sin manipular a nadie. No necesitamos manipular a la gente. Y sin comprometer la doctrina. Eso es lo más importante. Porque si tú tienes necesidad de cambiar el evangelio para manipular a la gente y meterle miedo a la gente por ganancias deshonestas, ya perdiste el año completamente. Perdiste el año completamente. Es mejor ir creciendo poco a poco, de acuerdo a las posibilidades de todos nosotros acá, que necesidad de manipular para que entonces tengamos un ministerio inmenso, gigante, y comenzamos a decir que tenemos 10,000 personas, 5,000 personas, pero hemos tenido la necesidad de obligar a las personas a dar de su bolsillo. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite ser aclarado? ¿Estamos bien? ¿Claros? ¿No hay confusión?